Es un invitado especial, está hoy por hoy en todos los lugares, en todos los medios, da que hablar, ¿sí? Bueno, fue arquero en su juventud, igual que quien les habla. Escribió un libro, Pandenomics, que es un libro que hoy ya está en su cuarta edición, pero también escribió varios libros más, ¿no? Como Otra vez Sopa, El retorno al sendero de la decadencia argentina, Política y económica contrarreloj, libertad, libertad, libertad. Saben de quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de tal vez el político del momento. La política es eso, la política está en todos lados, nadie puede decir que es apolítico, ¿no? Y se lo preguntamos a él primero. Javier Milei, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Sos apolítico? ¿Sos político? ¿Cómo te definís? Bueno, en primer lugar, buenas tardes Marcelo, buenas tardes Claudio. Gracias por agradecerle a mi hermana que es... Es una genia. Se ganó el cielo ya. Sí, sí, varias veces ya. Hay una forma de ver el tema de la política, de que todo es política y que somos seres políticos y que forma parte de la esencia del ser humano. Y hay otra que tiene que ver con la cuestión de la política en términos profesionales. La primera, digamos, o sea, nos cabe a todos. La segunda, te diría que no. Y aun cuando yo en este momento esté involucrado en la política, digo, porque soy candidato o precandidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputado nacional, por Avanza Libertad, y ahora, digamos, estamos trabajando en un frente que se llama Frente Vamos, o sea, que se está gestando la unión de todas las expresiones del liberalismo, centro derecha y conservadores. Pero tampoco, digamos, me siento parte, digamos, de esa corporación política, porque de hecho mi propia definición es que soy un outsider de la política y además tampoco me interesa vivir de la política. De hecho, una de las cosas que yo comenté, más bien decidí incursionar en esta actividad, es que yo voy a renunciar a la dieta. Es decir, yo a los argentinos no le voy a costar nada. Es cierto que hay una ley por la cual vos no podés renunciar a la dieta. Entonces eso caería entonces en la definición de gastos generales y entonces por eso algunos proceden a donar la dieta. Pero a mí también eso me genera un conflicto porque estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Entonces eso tampoco me gustaría. Entonces, parecieras un gobernador de Formosa que claro, hace todo con billetera ajena. Claro. Entonces, en ese sentido, yo digo, lo que voy a hacer es si tengo la suerte de ser elegido diputado, es enviar un proyecto para renunciar a la dieta. Vos fíjate que esto es interesante porque aquellos que no acepten el proyecto, si no lo dejan pasar o que no lo aprueban, en el fondo quedan en evidencia como chorros. Porque en el fondo, de última, es opcional. Si vos, pero digamos, o sea, si yo no la quiero cobrar, digamos, ¿por qué me tenés que obligar a cobrarla? Entonces, esto es muy interesante porque, digamos, yo estoy pensando a la luz de los números que podríamos llegar a conseguir y todo, es armar proyectos de estas características que dejen en evidencia quiénes son los chorros. O sea, que es... Porque, a ver, ¿cuál es el punto? El punto vos tenés cómo lograr, no sé, impulsar o lograr que las ideas de la libertad lleguen. Entonces, digo, bueno, una es la batalla cultural. O sea, el anti-Gramsci, que es, digamos, parte, digo, yo pasé mucho tiempo con eso, pero el avance de la censura, sí, las restricciones, hacen que los alcances de la batalla cultural estén bastante limitados. La otra es la vía sangrienta, pero la realidad es que el Estado tiene el monopolio de la violencia, con lo cual no nos va a ir muy bien que digamos. Entonces me pareció que la única forma de tratar de dar la batalla era meterme dentro del sistema y dinamitarlo desde adentro. Y acá yo quiero levantar un punto excelente que hizo Claudio. Vos fíjate que son proyectos que en el fondo apuntan a la moral. El eje central, digamos, por el cual Argentina está en una profunda decadencia hace 100 años, o un poquito más, tiene que ver con una paulatina degradación de los valores morales. Esos valores morales se traducen en instituciones que no son ni más ni menos que, digo, el entramado legal. Y ese entramado legal, digamos, lo que termina haciendo es perjudicar el crecimiento económico.
Y así de ser el país más rico del mundo a inicios del siglo XX, hoy ya estamos 120. Por lo tanto, Al ser el país más rico, sí, Argentina llegó a ser el país más rico del mundo en 1895. O sea que entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy somos 120. Por lo tanto, me parece que, es más, yo adhiero tanto al punto de lo que dijo Claudio, que si ustedes se fijan, cuando yo hago los análisis de política económica, siempre pivoteo sobre la cuestión moral de la política. Es decir, voy al trasfondo moral, porque cuando, digamos, lo que vos estás haciendo está de patadas con la moral, bueno, eso va, discúlpame el término, Marcelo, pero digo, genera quilombo. O sea, Claro. usted, digo, ¿me entendés? O sea, digo, está de patadas, o sea, con la ya con la forma, digamos, con que se mueve la sociedad. Ahora, cuando la sociedad naturaliza esos comportamientos anómalos, bueno, lo único que le queda es la decadencia. Fíjate, te quiero, siguiendo en tu línea de pensamiento, fíjate esto que vos estás diciendo, ¿no? En realidad, esto de no percibir una dieta o de ver de qué manera vos no cobrás una dieta, de no salirle nada a los argentinos, y sin embargo, en plena pandemia, con un montón de comercios fundidos, que es de público conocimiento, y el presidente le hablaba a la sociedad diciéndole justamente que aguanten, que vamos a salir adelante, rechazó la idea de bajarse los sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? Sí, de hecho le jodió 150.000 millones de pesos a los jubilados el año pasado, y eso hubiera sido, eso por ejemplo se hubiera evitado si el gasto de la corporación política se bajaba en un 10%. O sea, y esto es muy interesante porque desde mi punto de vista, esto yo lo he presentado en mi libro Pandenomics en la parte 3, en el capítulo 8, probablemente sea uno de los capítulos más interesantes, donde, por ejemplo, hago el punto de que la pandemia, que la cuarentena cavernícola es un delito de lesa humanidad, en línea el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K. ¿Qué es lo que dice? ¿inciso? K. Sí, paradójicamente. Increíble. ¿Qué es lo que dice? Que cuando la supresión sobre el derecho de propiedad tiene una característica sistemática, constituye un delito de lesa humanidad. ¿Y por qué es esto? Porque los delitos de lesa humanidad básicamente, digamos, son delitos contra la libertad o contra la integridad física, ¿no? ¿Y cuál es el eje central? El eje central es que si yo a vos te condiciono el manejo de la propiedad privada, o sea, te dejo en una situación donde te quedas sin recursos. Entonces vos ahí tenés dos alternativas. Una es seguir peleándola contra el Estado y te morís de hambre, y te morís, o sea, te mataron por la vía indirecta porque te mataron de hambre. O la otra es que te convertís en un esclavo del Estado. Es decir, por lo tanto, digamos, el modelo de cuarentena cavernícola impulsado, digamos, por el tirano Alberto Fernández de Kirchner, raya el títere fantoche, ¿sí?, a instancias de la infectadura liderada por el nefasto de Ginés González García y con la complicidad de impresentables como el doctor Pedro Cani y su hijita, Luis Cámara y Eduardo López, que además se dedicaron a sembrar el terror por los medios de comunicación. Claramente ese modelo de cuarentena constituye un delito de lesa humanidad, y no se quedaron ahí. O sea, porque en realidad lo que han hecho es un trabajo que verdaderamente yo lo defino como un genocidio, lo que han hecho. ¿No estamos bien en posicionando, si nos posicionamos en comparación con todo el mundo, en tema de infectados, de No, muertos, de fallecidos? No, la verdad es que Argentina el año pasado terminó cuarto en la cantidad de millón de muertos por millón de habitantes. O sea que Argentina fue de los peores. Lo que pasa es que, como vos ahora ya tenés segunda ola, tercera ola, entonces de vuelta se vuelve a mezclar la tabla de posiciones. Si vos te acordás, cuando arrancó todo esto, Alberto Fernández comparaba, digamos, contra otros países, que además, o sea, los números eran incorrectos. Yo
Yo siempre digo que todos esos números y todas esas chicanas se las armó el imbécil de Leandro Santoro, que es la lógica de razonamiento de esa. Y vos sabés que lo interesante es que, claro, estabas comparando peras con manzanas porque esos países estaban en pleno invierno, ¿me entendés? Y acá todavía no había llegado y por la cuestión estacional vos no podías hacer esas comparaciones. Que eso, digamos, se iba a ver cuando terminara el año. Y esto es muy interesante porque este gobierno el año pasado, por no querer dejar de robar, porque como no quiso dejar de robar, no testeó de modo masivo, mató 30.000 argentinos. 30.000. Sí, voy a explicar por qué. Sí, el año pasado en Argentina murieron por coronavirus 40.000 personas. Ahora, si nosotros hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubieran muerto 10.000. ¿Por qué? Porque, ¿Cómo es eso? claro, porque en el mundo el año pasado murieron 1.780.000 personas por coronavirus. Y en el planeta Tierra viven 7.800 millones de seres humanos. O sea que, digamos, la cantidad de muertos representaba el 2,28 en 10.000. Entonces, si eso vos lo multiplicás por 45 millones, te da básicamente 10.000 personas. O sea que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, o sea, no como los mejores, sino como un país mediocre, deberían haber muerto 10.000 personas. Murieron 40.000. Ese diferencial, ¿por qué se dio? Porque Argentina, del método científico, lo único que utilizó fue el nombre. El método científico parte de un modelo que se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, que es un modelo que se desarrolló a mediados de la década del 50 del siglo pasado. Después hubo mejoramientos, pero la esencia del modelo sigue siendo el mismo. Y la clave para combatir una epidemia o una pandemia tiene dos elementos centrales. Uno es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad personal, que tiene que ver con los protocolos, la higiene, la distancia social, el barbijo. Y eso está dentro de la esfera, digo, de los individuos. Y eso lo que hace es bajar la probabilidad de contagio. O sea, y eso está en las manos de los individuos. Pero la otra parte, o sea, eso, digamos, cuanto más prudentes sean las personas en el manejo de los cuidados personales, menos infectados vas a tener. Y la otra es lo que tiene que ver con la remoción de personas del sistema. Es decir, cómo los vas removiendo. Y la forma de removerlos es con testeos masivos, porque cuanto más rápido sacás a un infectado del sistema, a menos personas contagia. Es cierto que en el año pasado el gobierno realizó muy pocos testeos. De eso nos olvidamos. Bueno, rápido. es que ese es el punto central, Marcelo. Ese es el origen de todo esto. Ese es el origen del quilombo. Porque como no quisieron dejar de afanar, entonces no se testeaba. La de ellos no se tocó, no se tocaron los sueldos de los funcionarios, nada. ¿Y qué opinas, Javier, del tema de los vacunados militantes? Pero, digamos, entonces termino y pasamos al otro tema, porque es parte de la misma enfermedad, por decirlo de alguna manera, que es la corrupción y que es esencialmente la presencia del Estado. Entonces, cuando vos, ¿por qué tenés que testear masivamente? Para sacarlos rápido del sistema y para que no infecten tanto. Entonces, cuando vos empezás a remover gente muy rápidamente, se cae estrepitosamente el ritmo a la cual la gente se infecta y la población se infecta y por lo tanto el sistema, digamos, pasa a controlar la pandemia. Y eso no se hizo. Por eso Argentina testeó poco y por eso quedó cuarto en el ranking mundial el año pasado. Ahora está 30, pero de vuelta. Pero porque todos los otros están en la segunda o tercera ola. Hay que esperar la segunda ronda, digamos. Claro, Futbolísticamente hablando, claro, hagamos la cuenta en diciembre del año que viene, de este año, a ver dónde estamos. Te pregunto el tema de los vacunados militantes y de los vacunados VIP. ¿Vos qué opinás de esto? Mira, hay un tema y es el siguiente. Lo primero, me parece una estupidez lo de el presidente Alberto Fernández haciendo referencia a lo de la cola. Porque en el fondo, mira, hay un trabajo maravilloso de Gary Becker de 1968 que se llama Crimen y Castigo, que es el que le da origen al análisis económico del derecho. Yo lo voy a analizar desde ahí, digamos. Yo no estoy en las condiciones técnicas para hacerlo como lo podrías hacer vos desde el lado penal. O sea, yo lo voy a hacer desde la economía.
Y entonces cuando se termina la pena óptima hay una condición que se llama perfect deterrence, que es cuál debería ser la pena, ¿sí? Tal que la cantidad de delitos fuera cero. Y vos lo que te das cuenta es que en economía no es óptimo que la cantidad de delitos sea cero. ¿Por qué? Porque combatir el delito tiene un costo. Claro. Entonces, ese costo tiene que estar en línea ¿a qué? A los beneficios que percibís. Por ejemplo, yo muchas veces levanto fotos de pintadas liberales, que ponen viva la libertad carajo, o ponen cosas, digamos, con las que me identifico. Entonces siempre sale, no sé, algún pelotudo, por ejemplo, como Chousa. Dice, oh, ¿cómo? Vos sos liberal y estás aprobando el vandalismo de la propiedad. Le digo, ¿por qué, hijo de puta, vos no lo haces, digamos, cuando, digamos, los zurdos de mierda, ¿sí? Que tan simpáticos te caen, de repente destruyen la catedral, el cabildo o cualquier cosa, ¿no? Ahí no, ahí el imbécil de Chousa no lo... Ahora, yo tengo un fundamento por qué, digamos, lo defiendo. No es que lo defiendo, no es que lo promuevo. O sea, ahora lo que digo es... callejero, en tal caso. Claro, ahora la pregunta es, ¿vos sabés lo que te costaría estar controlando que los pibes no pinten una pared? Digamos, o sea, vos vas a poner un policía en cada pared para que cuide una pared con todos los quilombos que tenemos de inseguridad. Vamos, o sea, con lo cual, ¿me entendés? El tamaño del delito es tan chiquito respecto, digamos, al costo que pasa por abajo del coso. Muy bien, estamos 17:31 de esta tarde, estamos hablando con Javier Milei, un Javier Milei tranquilo, reflexivo, que no cuesta nada entenderlo. Javier es muy claro en todo lo que él habla, en todo lo que explica, a veces es muy rápido con sus números y sus estadísticas y al menos yo me pierdo. Bueno, estamos con él hasta las 6 de la tarde, agradecemos a Jorge Aguayo en operaciones, a Guido Calabresi que está haciendo todo el trabajo de producción. Y también nos pueden llamar al 11 21 87 1067, 11 21 87 1067, preguntarle a Javier Milei lo que ustedes quieran, conversar con nosotros. Somos así, somos totalmente liberales. Hablemos sin tapujos de todo lo que nos está pasando en la Argentina. Ya volvemos aquí en Alguien nos va a salvar. Bueno, muy bien, ahí el gran Joaco, siempre nos acompaña cada domingo. Claudio Calabresi, el doctor Claudio Calabresi, tenía una pregunta que le había hecho, la cortamos justo y media, por una cuestión de tanda, hablando con Javier Milei, si recién te enganchás con Millennium. Y bueno, Claudio, estabas hablando sobre el vacunatorio VIP, ni más ni menos. Sí, yo le pregunté a Javier qué opinaba sobre el tema de los vacunados militantes, de los chicos de la Cámpora haciendo la B de la victoria, sacándose fotos en redes sociales, y de los vacunados VIP. ¿Qué opinas de eso, Claro, Javier? yo estaba contando el tema de cuando Alberto Fernández dice saltearse la cola no es delito. No, digo, va contra los usos y costumbres, pero como es tan caro combatir el delito de saltearse en la cola, no constituye delito. Pero no porque no lo sea, porque va contra los usos y costumbres, o sea, digamos, va con lo que tiene que ver con el orden. Ahora, pero este caso sí es grave. ¿Por qué? Porque vos no combatís un delito cuando no tiene significado, digamos, cuando combatirlo es más caro que, digo, el delito que querés evitar. Ahora, el problema es que ahora, primero que el gobierno se autoarrogó el monopolio de las vacunas. O sea, a ver, porque ellos dicen que los monopolios son malos. En realidad los monopolios son malos cuando están restringidos por el Estado. O sea, imagínate un monopolio entonces restringido por el Estado y además en manos del Estado cuando todo lo que hace el Estado lo hace mal. Sí, cuando ya venía además del problema, del no testeo y la cantidad de muertos y todo. Pero a eso vos le tenés que sumar que, ¿cómo vendría a ser entonces ahora la figura equivalente? Yo estoy haciendo la cola para, digamos, o sea, en las vacunas, acorde a quienes son los que más riesgo tienen, y como a vos no te gusta el lugar que te tocó la cola, lo resolvés matando a tiros a los que están adelante hasta que te toca a vos. Porque en el fondo el que se adelantó en la cola mandó a la muerte a otro que estaba en riesgo cierto. Es decir, entonces, digamos, o sea, ahora claro, obviamente, ¿viste? Vos le podés tirar un tiro, quizás no lo matás. Pero, digo, la situación es complicada, digo, vos lo sabrás definir mejor en el tema penal. Y después lo otro que también es, y que es esto, digo, de la corrupción del Estado. Sí, porque justamente el Estado, como tiene el monopolio de la violencia, eso les permite, digamos, tener privilegios que en condiciones normales no podría tener. Y te voy a decir algo muchísimo más enfermo de este gobierno,
que fue un comentario que hizo la titular de, creo que es del PAMI, Volnovich, ¿cómo se llama? Eliana, o la chica de Máximo. Bien. ¿Sí? Sí. Ah, sí, sí, perfecto. Que ella justificaba porque la pregunta es ¿por qué no dejas que libremente la gente vaya, Volnovich, sí, vaya, sí, y digamos se compre las vacunas y listo, ¿no? Digo, ya tenés 20 millones de personas con obras sociales, le achicaste a la mitad el problema al Estado, ¿no? Dice, no, bueno, pero ¿cómo? No puede ser que gente porque tiene más plata pueda acceder primero. O sea, es un argumento propio de un envidioso. Perdón. O sea, es propio de una persona envidiosa. Porque, ¿cuál es la...? O sea, este es como el chiste que está en dos personas, Pedro y José. Entonces, Pedro tiene una oveja. Y está fascinado con su oveja, todo, y, o sea... Y el otro, y José está recontra envidioso porque Pedro tiene una oveja. Y fíjate esto, entonces aparece, no sé, aparece Dios y le dice a José, si querés te concedo un deseo. Podría haber pedido, ¿qué? 1 millón de ovejas, si quería. No, pide que se muera la oveja de Pedro. Pues eso, digamos, es así como resolvió esta señora, una envidiosa. Y te pregunto, en esa línea, ¿y vos crees que el kirchnerismo de alguna manera quiere llevarnos a Venezuela? Sí, estoy convencido de eso. Porque en realidad las políticas del kirchnerismo están perfectamente alineadas con lo que es el lineamiento de políticas del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tiene 3 etapas. Bueno, ahora están agrupados en el Grupo Puebla. Una primera etapa que es 90% de batalla cultural y 10% que tiene que ver cómo meterse adentro del Estado para conseguir recursos y financiar sus actividades. La segunda etapa es 50% de batalla cultural, donde básicamente ideología de género, todo lo que tiene que ver, claro, el marxismo cultural, el tema del cambio climático, todo ese tipo de cosas. Y la otra mitad es en avanzar sobre las empresas y vulnerar la propiedad mediante la regulación. Y ya la tercera etapa es la de la expropiación. Vos fíjate que Venezuela era un país que tenía recursos petroleros por el equivalente de $1 millón per cápita. Y Venezuela en los últimos 6 años el PBI cayó 70%. El salario promedio es de 72 centavos de dólar por día. Y no solo eso, sino que además tiene 96% de pobres, 80% de indigentes y una hiperinflación que lleva ya 3 años va oscilando entre el 4.000 y el 5.000%. O sea, un desastre. Es decir, los venezolanos en promedio bajaron 10 kilos de peso. Es decir, esto es una locura. Y eso es lo que nos quieren llevar, porque estas políticas llevan inexorablemente a eso. Javier, a vos te siguen muchos chicos jóvenes. Hoy justamente estábamos hablando con Marcelo cuando hacíamos la reunión de producción. Y justamente nosotros... lo padecen. Lo padecen con sus hijos. Nos llama la atención, sí. Bueno, justamente nuestro productor Guido Calabresi está fascinado con vos. La pregunta que nosotros te queremos hacer es, ¿cómo convencemos a los chicos jóvenes para que no se vayan del país? Bueno, vos sabés que esa pregunta que vos me haces, Claudio, a mí, de esto desde que ahora que estoy haciendo, digamos, política, por decirlo de alguna manera, de una manera más explícita, yo voy a los actos y vos sabés que se me acerca, digamos, madres con los hijos, me dicen, mira, yo con esto del liberalismo, esta cosa, nada, digo, yo vengo porque me trajo mi hijo. Me dice, pero ¿sabés qué es lo que quiero que sepas? Es que yo te voy a votar, porque vos sos la última esperanza que tengo para que no se me vaya del país. Y yo lo que les diría es, si lográramos volver a abrazar las ideas de la libertad, como lo hizo Argentina en 1860 con la Constitución de Alberdi del 53, pensá que en 35 años de ser un país de bárbaros pasamos a ser el país más rico del mundo. O sea que el milagro no solo que es posible, sino que ya lo hicieron otros, sí, pero además uno de los que lo hicieron primero fuimos nosotros. O sea, entonces, digo, y se puede hacer esto, la teoría económica ya lo resolvió. El problema es que hay que identificar quién es el enemigo, y el enemigo es el Estado.
y en definitiva los defensores del Estado presente y del Estado te cuide y toda esa porquería, yendo contra esos es como vamos a lograr desterrar esas ideas repugnantes y vamos a volver a ser una gran nación. Javier, estamos hablando con Javier Milei, 17:42 de esta tarde en Buenos Aires, que ya comienza a caer. Y Javier, Formosa es un caso emblemático desde todo punto de vista. Es lo peor de la Argentina, para hablarlo así. Pero siempre deja algo bueno. La coparticipación siempre se ha hablado, pero muy por arriba. Y el caso Formosa, donde el 85-90% del presupuesto de Silvio y Frank que gasta con billetera ajena, es el caso emblemático de la coparticipación. Ustedes hablan mucho de que hay que terminar con la coparticipación. ¿Cuál es primero, si es así, y segundo, cuál sería la propuesta para que un país pudiera funcionar? Sí. Porque tenemos tantas provincias que de alguna manera tienen que funcionar todas, ¿no? Para la República. Sí, eso, digamos, que vos decís, Marcelo, es correcto. Hay varias cuestiones. Voy a hacer una un poquito fuera de ese análisis que es correcto el que vos haces. La primera es, ojo que lo que está pasando en Formosa, yo, digamos, lo anticipé en mi libro Pandenomics. Digamos, cuando vos lees el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, de 1975, el capítulo 3, que tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el biocontrol, todo el tipo de control que hizo Formosa está perfectamente tipificado en ese libro. Digamos, o sea, tema no menor, digamos, sobre todo en temas de avance sobre las libertades individuales. Ese es el primer punto. El segundo punto, que tiene que ver con el tema de la coparticipación. Vos fíjate esto, la Constitución de Alberdi no tenía coparticipación. Y eso tiene que ver con el tema de lo que se llama correspondencia fiscal. Y es que vos gastes, ¿sí?, los recursos que vos generás. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Por el sistema de coparticipación, hay provincias que están siendo perjudicadas, el caso más emblemático es Buenos Aires, la capital federal, ¿sí? Y después tenés estos feudos, ¿sí?, como es, Santiago, digamos, Corrientes, La Rioja, Chaco, digamos, Formosa, en fin, donde, digamos, salen ganando del sistema con esta idea de la justicia social, que es algo tremendamente injusto, porque implica tratar a la gente desigualmente frente a la ley, es un robo. Pero digo, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si gastan, no les importa, si total el que paga la cuenta es el pobre, digamos, tipo que está en la provincia de Buenos Aires cagándose de hambre, ¿no? O sea, y aparte, hay algo todavía peor, porque el sistema de coparticipación se hizo en los 70s, digamos, durante el gobierno de Cámpora hacia el de Perón. Y con estos criterios de justicia social. Y lo interesante es que a Buenos Aires la reventaron. Buenos Aires genera el 40% de los recursos y se llevaba 28. Pero hoy no se lleva 28 Buenos Aires, se lleva 22. Entonces, ¿cómo fue que pasó eso? Esto es muy interesante saberlo. Esto pasó en el año 88, digamos, en complot entre el fracasado hiperinflacionario de Chascomús, la rata inmunda Raúl Ricardo Alfonsín, y el señor Antonio Cafiero, el abuelo de Cafierito, o sea, tercera generación de políticos que tenemos que estar sosteniendo. Es decir, no les alcanzó con dañar al país una generación, sino que ya vamos por la tercera. Fíjate esto, qué interesante. ¿Cómo es que tiene 22 de coparticipación Buenos Aires? ¿Sabes qué hicieron? Cafiero y Alfonsín se pusieron de acuerdo para sacarle 6 puntos de coparticipación a Buenos Aires, repartirla en otras provincias y sacarle a Menem en La Rioja para ganarle la elección. O sea, para que vean, digamos, una de las tantas aberraciones que hizo el supuesto padre de la democracia. Que, digamos, algún momento de la historia. Las provincias pobres, Javier? ¿Cómo solucionamos? Pero vos no arreglás el problema del pobre
empobreciendo al rico. Es como que vos me dijeras, bueno, hay gente que es inteligente y hay gente que no es inteligente. Entonces, creer que, digamos, o sea, vas a arreglar el problema del no inteligente, digamos, cortándole un pedazo de cabeza al inteligente. O sea, así no se arregla. La única forma que se sale es volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Porque casualmente los lugares donde peor estamos es donde estamos cada vez más lejos del modelo de la libertad. Javier, ¿por qué no le explicás brevemente, porque ya estamos terminando, qué es ser un liberal hoy? Mira, para comprender lo que es ser liberal, la mejor definición la ha dado quien seguramente es el liberal más importante de toda la historia de la República Argentina y uno de los más importantes también de la historia en el habla hispana, que es el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Y dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y se basa el liberalismo sobre 5 instituciones: la propiedad privada, mercados libres, que quiere decir la menor intervención estatal posible, la competencia, que tiene que ver con la libre entrada a un mercado, la división del trabajo y la cooperación social. Cuando vos te basas sobre esos pilares, solamente se puede ser exitoso en el liberalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Lo único que te va a pasar cuando vos te abrís a la libertad es prosperar. Muy bien, estamos aquí en una tarde tranquila, ¿sí? de domingo, hablando con Javier Milei, muy tranquilos, la verdad que reflexionando un poco sobre algunos de los temas más acuciantes que tenemos en la Argentina. Uno de los temas, indudablemente, antes que terminemos este programa, va a ser la inflación, Javier. Pero eso va a ser luego de una pequeña pausa. Seguimos aquí hasta las 6 de la tarde y ya después se viene, sí, con un día de domingo, Viviana Canosa, que ya llegó al estudio aquí de Millennium, y de alguna manera también nos pone un sol en este día nublado que ya está en Buenos Aires.